Otsukaresama desu. Hoy les voy a hablar sobre la forma en que pienso enseñarle a Natsumi las conjugaciones. Desde un inicio tenía en mente empezar por el verbo ser, que en inglés, por ejemplo, se dice es be. Entonces venía con la idea de enseñarle de esa forma. Por ejemplo, yo soy, I am. Yo no soy, I am not. Y soy yo, am I. Entonces venía con la idea de enseñárselo afirmándolo, negando el mismo verbo y preguntándolo en sus tres modalidades. Y bueno, vivo en la Ciudad de México y aquí hay una librería muy grande que se llama Librería Gandhi, y para consulta o referencia mía de cómo se enseña la gramática o las conjugaciones, fui a la sección de idiomas y de los estantes saqué prácticamente todos los libros que habían de gramática y me dediqué a hojearlos. Y en ese momento, más o menos fue como hace 2 años que por primera vez había visto libros de gramática en japonés, porque yo, el japonés lo aprendí al natural. Entonces vi que los autores eran distintos, pero todos tenían en común denominador que la forma en cómo enseñaban la conjugación vi 4 libros y los 4 estaban atados a una estructura, y lo interpreté de esta forma: que algún organismo oficial de la enseñanza del idioma japonés lo estableció así, y que fuera genérico para todo el mundo que quisiera aprender japonés. Y entonces yo lo interpreté así, como que era forzado, de así es el japonés, y trata de aprendértelo, o sea, borra tu mente y así es. Entonces, básicamente, haciendo un repaso de lo que vi en los libros de la conjugación, lo llamaban el grupo, todos los verbos, agruparlos se llama el grupo de los 3, ¿no? Entonces, más o menos consiste en lo siguiente: en japonés, así como en español, los verbos en infinitivo ar, er, y todas terminan en la letra R. En japonés puede terminar en cualquiera de estos primeros 9 letras o sílabas. Por ejemplo, u, como en el caso de you, que es decir; n, nomu, beber; ku, kiku, escuchar; g, oyogu, nadar; s, nakusu, perder o extraviar; tsu, utsu, golpear o chocar; n, shinu, morir; b, asobu, jugar; y r, neru, dormir. Entonces, el grupo de los 3 lo explica de esta forma: todos los primeros 8 verbos, estas terminaciones, los agrupa en una que las simplifica, que todas tienen en común denominador que terminan con el sonido u. Y luego, de los grupos de los 3 es el 1, luego los que terminan en ru, y menciona que hay 2 que consideran que son verbos irregulares, que es kuru, venir, y suru, realizar o hacer, ¿no? Entonces, digamos que agarras el diccionario y el verbo dormir, que se dice neru, ya una vez que lo agrupas de esta forma, te hacen una tabla que dice primero, en el modo diccionario, o digamos infinitivo, dormir. Entonces, lo que dice es, conservas la primera sílaba y la terminas, por ejemplo,
en el modo cortés, más, le pones ne más, o sea, conservas el ne, quitas el u y le pones ne más. Luego nai es que no es así, negándolo, ne nai, ¿no? Luego en pasado, neta. Y en gerundio, o realizándolo, haciéndolo, durmiendo, nete. Entonces, así lo explican. Y luego, por ejemplo, un verbo irregular, el verbo realizar, sería suru. Es irregular porque se supone que conservando la primera letra, s, nada más le agregas en modo cortés más, sería smas, pero no es así, es smas. Y de esa forma, bueno, aquí sería schnai, sta y ste. Entonces, así es como enseñan las conjugaciones en los libros que yo revisé. Eran 4 y los 4 coincidían que así es, que esa es la fórmula. Entonces, como yo venía con la idea de que Natsumi, mi hija, pues su lógica es todo en español, entonces, y paralelamente está aprendiendo inglés, dio la coincidencia que el yo soy, yo no soy y soy yo, más o menos el orden de las palabras coinciden, nada más es intercambiarlas, porque así como el inglés viene del alemán antiguo y digamos el portugués brasileño o el español viene del italiano antiguo, y tanto el italiano antiguo como el alemán antiguo, su raíz es del mismo latín, de ahí que bueno, es fácil hacer los intercambios. Entonces Natsumi entiende esa lógica de yo soy y el I am. Entonces quería conservarle esa estructura, y en vez de decirle así es el japonés, apréndetelo, es conservando el español, el equivalente en japonés de qué forma se enseñan. Entonces, en mi mente hice una tabla de esta forma. Por ejemplo, dicho de paso, en el japonés, las conjugaciones, una vez que conjugas los verbos, hay 4 grados, bueno, 4 formas de decir el mismo verbo dependiendo del grado de respetuosidad con la que te quieres dirigir a la otra persona. Entonces, bueno, esta estructura, tratando de acoplarlo en este cuadro, por ejemplo, neru, dormir, neru, o realizar, suru, serían en una, bueno, luego la forma más, que es el modo cortés, es el mismo verbo, dicho en modo afirmativo, nada más que de una forma cortés, es ne más, o es realizar, shimasu. Luego el modo negándolo, aquí es nenai, y no realizar, shinai. Y el modo de pasado, aquí sería neta, o por ejemplo shita, realicé, hice. Y en modo gerundio o realizándolo, haciendo, nete y shite. Entonces, aquí el punto al que quiero llegar
es que siendo muy puritanos en el japonés, hay 4 niveles de respetuosidad al hablar. Uno, el primero, un seguidor lo llamaba el modo informal, pero más bien tiene un matiz un poquito más como rudo, tosco en la forma de hablar. De la respetuosidad ese sería el menos respetuoso. ¿Un ejemplo? Como por ejemplo, si es el verbo realiza, haz, aquí sería haz, y aquí en respetuosidad sería haga, por favor, algo así, ¿no? Pero bueno, luego hay un nivel que se llama Teinego, que significa un lenguaje cortés, amable. Luego hay otro que se llama Kenjogo, que dicho de paso se dice itas. Por ejemplo, realizar, suru, shimasu, y se dice itas, ¿no? Y hay otro nivel que se llama Sonkego, que es un lenguaje con mucha respetuosidad, lenguaje respetuoso. Ahí el mismo verbo realizar, que es suru, shimasu, itasu, aquí sería nasaru. Pero estas últimas dos es un japonés muy muy avanzado y muy afectado a la forma de hablar. Nada más, bueno, yo al año apenas si lo uso en 2 ocasiones. Se usa en un lenguaje de negocios, cuando te diriges con el presidente de la empresa o con algún cliente y quieres... Kenjogo, aquí te haces como que el humilde, no es así como que te rebajes, pero que la otra persona así como que le haces muchas reverencias y como mande usted. Ajá. Y Sonkego es también ahí pues con mucha respetuosidad se le habla a las personas. Entonces, en los libros ni siquiera mencionan estos dos, pero ya nada más lo menciono porque siendo muy puritanos, realmente existen 4 niveles. Pero yo a Natsumi, de entrada nada más pienso enseñarle estos. Si hay que escoger nada más una forma de dirigirse o hablar, pues el ideal sería nada más que te aprendas que es el modo cortés. Pero bueno, y estas dos de plano, de momento las descartaría, y ya en un futuro, o sea, que sepa que existen, ¿no? Algo así como, por ejemplo, en el español de México, hay, no sé, algunas conjugaciones que en Argentina, por ejemplo, vos sos, ¿no? O en España, vosotros sois, así. O sea, sé que existen, yo no las uso, ni siquiera sé cómo usarlas. Entonces, así en ese nivel que sepan que existan, y si no lo saben utilizar, ustedes como extranjeros, tal vez no sea mal visto, pero si llegan a trabajar en una empresa y se les pide que tal vez trabajen en un hotel y que lleguen clientes, visitantes y los huéspedes, y que se les hable con mucha respetuosidad, entonces sí van a tener que tomar clases de este tipo de lenguaje. Pero para simplificar el asunto, que sepan que hay estas 2 formas, digamos, el modo rudo de hablar y el modo cortés de hablar. Entonces, viendo la forma en como los libros de gramática japonesa enseñan, me di cuenta que te dicen yo hago, yo no hago, pero no en ningún lado mencionan cómo se dice hago yo. Por ejemplo, se dice suru, ¿no? Y tampoco te mencionan cómo en modo cortés se dice yo no hago. Por ejemplo, se dice creo que casi no se ve.
Pluma. Aquí sería suru, ¿no? Hago yo. Shimasu, yo hago, pero dicho en forma cortés. Yo no hago, es watashi wa shimasen. Ahí hago yo, watashi wa shimasu ka. Entonces, y tampoco, por ejemplo, en esto no te enseñan cómo llenar estos espacios en blanco, ni siquiera habla de futuro, y en modo haciendo, tampoco menciona no haciendo o haciendo. Entonces vi que había muchos espacios en blanco y consideré que hacer una cuadrícula de esa forma, donde explico soy yo, no soy yo, no soy, soy yo, iba a ser un poquito más amigable para Natsumi. Y en un lapso, cada que íbamos más o menos vamos una vez o dos a la librería Gandhi porque nos gusta leer, entonces cada que iba me llamaba la atención los libros de gramática en japonés, iba y volvía a abrir, y entonces en un lapso más o menos de 3 meses consideré mejor de plano rechazar el libro y yo seguir una ruta original mía para enseñarle las conjugaciones a Natsumi, basándome en cómo aprendí yo el inglés, que era I am not, y am I. Y lo que me empujó a irme por ese camino fue cuando vi que en el grupo de los 3 consideraban que nada más kuru, venir, y suru, realizar o hacer, eran las que eran irregulares. Entonces, como yo desde un inicio estaba muy aferrado a que el primer verbo que aprendiera Natsumi a conjugar fuera el verbo ser, que si lo ven en el diccionario viene como de ar, ¿sale? Pero si tratas de agarrar este verbo de ar y entonces como termina en ru, sería en esta clasificación porque aquí en los irregulares no lo clasifican, pero no vi que también era un verbo irregular que no podía seguir la misma regla de conjugación. Si fuese así, nada más la última letra ru se quita, sería, bueno, aquí sería de aru, de amas, de anai, así, y de plano no, o sea, rompe. Ni siquiera, por ejemplo, poniendo de más, de nai, de eta, de así, no. Y el verbo, por ejemplo, ser, de aru, en modo tosco, se dice yo soy, watashi wa da. Y en modo cortés se dice watashi wa desu, ¿no? Y entonces la idea es ir llenando estos espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, yo no soy, watashi wa de wa nai, watashi wa desu ka, ¿no? Entonces así es como pienso enseñarle las conjugaciones a Natsumi en esta en una matriz de 3, ¿no? Yo soy, yo no soy, soy yo, en modo rudo y en modo así rudo, así tosco de hablar, y en modo cortés de hablar. Entonces esta era una de las ideas que tenía. Y luego en cuanto a los verbos, como intentaba basarme principalmente
en sacar, digamos, una lista de verbos en español y luego ir diciendo los equivalentes en japonés. Y habían verbos que, por ejemplo, el verbo apestar, que se dice en japonés ksai, termina en i, pero ni siquiera en la lista de los verbos la consideran como verbos. Pero si yo lo tenía que forzar al japonés hacia de alguna forma adaptarlo, no me quedaba más que era la palabra que terminan. Hay muchos verbos, en japonés, las palabras que terminan en i, que en español son verbos, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, ki, tampoco viene enlistado en los libros de gramática como si fuera un verbo, pero por ejemplo hay palabras como ski, gustarle a alguien, y por ahí tal vez hace recientemente oide, ven, termina en de y no viene ninguna, pero esa es posiblemente salgan más, pero de las que más o menos pude ver, yo agregaría, aparte de estos 9 que clasifican en japonés, aumentaría uno, el i y el ki. Entonces serían en total 11, ¿no? 11 terminaciones, y en vez de terminarlo en 1, 2, 3, yo más o menos me quería basar en esta hilera de 11 por la siguiente razón. Por ejemplo, dormir, neru, ¿no? ¿Qué es? Neru. Entonces, dormir, pero más bien en español, equivalía a decir en español, a hacerse, dormirse, que dormir, hacerse, si lo grafico, es que realizas esa acción o ese servicio a uno mismo, a ti mismo, ¿no? Y el verbo hacer, que sería así como su verbo hermano, es que tú aplicas esa acción a otra persona, o ese servicio, y tal vez dormir. Dormir es que mandas, por ejemplo, mandar a Natsumi a que se duerma ella misma, ¿no? En vez de ponerla a la cama. Entonces, hay estas dos ideas en el español. Verbos que es que tú mismo a uno mismo realizas esa acción o ese servicio o ese acto, o realizarlo a la otra persona. Entonces, eso en la explicación del grupo de los 3, así que es 1, 2 y las 2 que son irregulares. Tampoco hay un libro de gramática en donde expliquen cómo es, pero si lo veíamos a este nivel, en donde uno por uno se divide, neru es dormirse, uno mismo irse a la cama, y dormir, o sea, mandar a otra persona a dormir, se dice nekas, termina con su y aquí termina con ru. Entonces, quería hacer luego una matriz en donde cuando termina en ru, bueno, termina, por ejemplo, bueno, aquí está el su, ¿no? Y cuando termina, digamos, en ru, así una relación. Pero para ahorita no complicarnos tanto, de entrada, irnos por el método tradicional. Y si ven que yo no enseño como tal vez en una escuela de idioma japonés que se basan en libros, es porque, bueno, yo el japonés lo aprendí al natural. Los libros de gramática apenas tengo como 2 años y poquito, nada más agarré libros y logié 1 hora o 15 minutos los 4 libros, y con eso más o menos me di una idea de cómo enseñan en las escuelas de idioma japonés. Y no es que la haya rechazado, sino más bien mi método incluye
esto. Nada más yo, lo único que estoy haciendo es los vacíos, los lleno, porque los considero. Y básicamente la que de momento estoy eliminando son lo que es el Kenjō-go, que es el lenguaje donde uno se hace el humilde con respecto al otro, y el de Sonkei-go, que es con respetuosidad. Y no nada más yo, los libros de gramática ni siquiera las mencionan, ¿no? Pero nada más se los quería decir que existen. Y básicamente por ahí es mi idea de cómo enseñar las conjugaciones. Si tienen alguna duda, escríbanme comentarios, porque posiblemente me hagan ver si tengo algún error, pero básicamente mi justificación es baso que Natsumi habla español y su lógica o su forma de pensar está en español, entonces quería respetarle su forma de pensar en español, así yo soy, yo no soy, soy yo, y decirles los equivalentes se llenan de esta forma. Entonces así es como voy a enseñarle a Natsumi las conjugaciones. Arigatou.